Para tratar de analizar todo lo que está sucediendo e ir al foco del asunto, nos acompaña en esta mesa Bruno Navarro, militar en excedencia y coordinador de geopolítica en ISEP Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, tenemos varias preguntas, como siempre, un tiempo bastante más ajustado de lo que nos gustaría, y luego abrimos también el debate en la mesa. Lo primero, por lo que preguntarte sobre la credibilidad estratégica de Estados Unidos, porque para muchos esto lo que precisamente hace es erosionar precisamente esa credibilidad internacional de Estados Unidos. No sé si esto altera su capacidad de disuasión, es decir, cuáles son los factores que explican esa capacidad de aguante de Irán y los posibles errores de cálculo, si es que los ha cometido Donald Trump. Vale, yendo por lo último que has dicho, la capacidad de aguante, ¿no?, del régimen iraní, yo creo que es porque es un régimen que está bastante consolidado y es firme en el país, a diferencia de lo que nos han querido creer, que tiene un amplio apoyo social, que no necesariamente es el mayoritario de la población, pero tiene un amplio apoyo social, no son 4 ayatolás dominando una población, tiene amplios sectores de la sociedad que apoyan el régimen, y es un régimen, como he dicho, consolidado y firme, que tiene agarrados todos los resortes del poder y todos los resortes sociales. Cualquiera que se levanta, cualquiera que se mueve, pues ya sabemos lo que le puede pasar, ¿no? Además, estaban preparados desde hacía décadas para una guerra una guerra larga de destrucción. Por lo tanto, tenían no solamente una acumulación de drones y misiles inmensa, sino muy distribuida en múltiples localizaciones, muy secreta y con capacidad de resiliencia. Y luego, esto tiene que ver con la doctrina mosaico, que se ha repetido durante estos 39 días de guerra, que es la doctrina militar iraní desde hace 20 años. Consiste en que una vez que se ha descerrajado un tiro, nunca mejor dicho, sobre la cabeza militar y política del país, una vez que el mando central ha sido aniquilado, que las comunicaciones centrales han sido aniquiladas, es capaz de resistir porque tiene 31 mandos regionales, bajo el mando, valga la redundancia, de la Guardia Revolucionaria, que dominan toda su región. ¿En qué? En misiles, en drones, en temas nucleares, en la milicia Basij, que es la que tiene sometida a la población opositora, etcétera. De tal forma que no hace falta recibir órdenes de Teherán, no necesita. Puede mantener la guerra perfectamente de forma autónoma. El problema también de esto es, cuando llega la paz, hasta qué punto esos mandos regionales van a obedecer a un poder central donde el gran ayatolá, bueno, no es gran ayatolá, donde el líder supremo está desaparecido y aparentemente inconsciente, ¿no? Pero bueno, esa es la capacidad de aguante. El error de cálculo yo creo que ha sido de que Estados Unidos y en menor medida Israel no han contado con todo esto que acabo de decir, que era bastante evidente a todas luces. ¿Y por qué? Posiblemente porque el Mossad convenció en los días previos o en las semanas previas a la guerra, convenció a Netanyahu y a Trump de que el régimen iba a caer en cuanto se le apretara fuerte, se le bombardeara de forma fuerte y constante, cosa que fue un error evidente de cálculo del Mossad. Y también por eso que se le escapó a Marco Rubio sobre el apoyo incondicional al ataque por parte de Estados Unidos, cuando dijo aquello de Israel iba a atacar, aunque nosotros hemos dicho, por favor no lo hagas, va a hacerlo, tenemos que adelantarnos y formar parte de esto. Si no, las consecuencias van a ser peores para nosotros. Con lo cual, de nuevo, Estados Unidos ha arrastrado una guerra por Israel cuando no hay una amenaza inmediata para Estados Unidos y contradice todo aquello que, bueno, la doctrina MAGA, American First, etcétera, esa base de votantes quería y esperaba, que es un poco lo que ha ocurrido con Ucrania, la actitud de Trump ante la guerra de Ucrania, etcétera. La credibilidad, yo creo que más que erosionarlo, lo que erosionaba la credibilidad de Trump y de Estados Unidos han sido los 39 días de guerra sin vencer a Irán. ¿Por qué digo que no lo vence? Porque aunque tú estés ganando militarmente, la victoria de Estados Unidos ha sido demoledora en el aspecto técnico, en el aspecto concreto de cosas destruidas. En una guerra asimétrica como esta, en una guerra híbrida, si tú no ganas del todo, no has ganado. Y el que aguanta la partida, aunque sea recibiendo más de lo que puede dar, el que aguanta la partida y sigue en pie, esa guerrilla, esa insurgencia, en este caso este país muy asimétrico respecto al otro, se considera una victoria. El aguantar ya es una victoria. Además, los votantes de Trump cada vez aguantaban menos. Al principio de la guerra había un 55-60% de aprobación de la guerra. A día de ayer estaba a un 56% de desaprobación de la guerra. Esto implica un gran número de votantes de Trump en contra de la guerra. Y no significa que el resto estaban a favor. Luego a favor había un 30 y tantos nada más. Quiero decir, luego había una parte que no sabe, no contesta. Y
también hay otra cuestión. Estados Unidos no podía aguantar y mantener esto, y Israel menos, porque habían consumido el 50% y en algunos tipos de misiles el 80% de las existencias. Esto ya lo dijimos hace unas semanas, cuando era un tercio. Ya estaban superados la mitad. Es decir, Estados Unidos no puede quedarse sin misiles antimisil, ¿no? Y esto es lo que estaba ocurriendo. Tenía tres opciones buenas: mantener la guerra como estaba, pero esto era un peligro enorme, porque cada vez se le está poniendo más gente en contra, más mundo en contra. Las consecuencias del cierre de Hormuz eran tremendas, no conseguía ganar la partida y mantenerse así además debilitaba su capacidad antiaérea. La otra era la invasión terrestre, que habría supuesto muchos norteamericanos muertos, y eso habría sido una línea roja para definitivamente poder perder el poder en Estados Unidos. Y otra sería la aniquilación, que era lo que amenazó anoche. Con esa aniquilación prácticamente no le quedaba otra que jugar una carta más alta y provocar la aniquilación de toda la infraestructura civil. ¿Eso qué problemas tiene? Pues para empezar, que es un crimen de guerra. Entonces ya, y crimen contra la humanidad bastante posiblemente, ¿no? Con lo cual, ninguna opción era buena. Le ha venido como agua de mayo el haber conseguido que Pakistán medie, que consiga Pakistán mediar, y sobre todo que China consiga presionar a Irán, como os he dicho antes. Es cierto que China ha presionado mucho, porque si empiezan a destruir la infraestructura civil, incluida la energética, que ya había empezado ayer, esto significa que China deja de recibir el petróleo que durante 39 días ha continuado recibiendo sin parar por Hormuz. Y esto ya se le cortaría. China ya, este es el punto de inflexión que no podía permitir. Así que yo creo que realmente Trump lo está vendiendo, y hace bien, como una victoria. Irán lo vende también para su propio pueblo como una victoria. Ya veremos quién termina ganando la partida, o si es un win-win y todos ganan, pero definitivamente venir bien le ha venido muy bien. Bruno, ¿qué implica ese paso regulado del estrecho de Hormuz y cómo afecta al mercado energético y la influencia entera? Vale, muy fácil. Hormuz no ha estado cerrado durante 39 días. Ha estado privatizado en manos de Irán, que ha permitido, de un flujo antes de la guerra de 5.300 buques en ese plazo de 39 días, han cruzado el estrecho 242 barcos. ¿Qué barcos? Pues aproximadamente un 78% la flota fantasma iraní, que consiste en barcos petroleros que salen hacia China. En Malasia, en las costas de Malasia, transbordan a buques, digamos, legales, blanquean ese petróleo, que acaba en lo que llaman las teteras, las refinerías alegales, que no ilegales, en el norte de China. Ese es el proceso el cual se ha seguido. Y luego el otro 22% de barcos han sido autorizados expresamente por Irán. Son los barcos famosos de la India, de los propios chinos, de Irak, porque es aliado de ellos, de Pakistán, y algunos barcos turcos, pagando, eso sí, todos estos barcos no iraníes, la friolera de $2 millones por cada tránsito. Es decir, un peaje que antes no se cobraba, porque el estrecho Hormuz era un estrecho público bajo la Convención del Mar. Por lo tanto, en ese cierre, esa reapertura que ahora ha ocurrido, se está haciendo en los mismos términos. La última vez que miré esta mañana habían pasado ya 8 o 9 barcos, que es un éxito, muy lejos de los 130, 140 que cruzan al día. Se irá abriendo poco a poco, pero Irán sigue cobrando los 2 millones. Irán en compañía de Omán. Se están repartiendo Irán y Omán el cobro de los $1,5 millones, $2 millones por barco, no iraní naturalmente, que cruza el estrecho. Luego, incluso en esta victoria, entre comillas, de Trump de la reapertura del estrecho, se está haciendo bajo las condiciones de Irán, que pretenden las negociaciones, y es uno de los puntos que Irán pretende, que se mantenga ese cobro de peaje in aeternum. Eso es muy fuerte, es decir, sería volver atrás. Los seguros habían subido a un 7% el valor del buque. Esto hacía que ningún buque cruzara. No son los misiles o los drones iraníes lo que han impedido que crucen los barcos. Son los costes. Ninguna aseguradora, los costes de la seguridad eran tan altos que no compensaba a ningún buque arriesgarse a un impacto iraní. Ahora han bajado al 0,8% del precio, digamos, del coste, del valor del barco. El 0,8, cuando antes de la guerra, era el 0,2. Está cuadruplicado. Ahora compensa cruzar, pero unos costes muy elevados que todos, por cierto, va a seguir repercutiendo en nosotros. Y como he dicho, los $2 millones que siguen cobrando los iraníes por cada buque en compañía humana. O sea que esto es lo que ha significado el cierre del estrecho, y lo que significa ahora la reapertura, por ahora, hasta que el viernes empiecen las negociaciones. Bruno, hablemos también del rechazo de varios países europeos y también de miembros de la OTAN a implicarse militarmente. No sé si consideras que esto marca un punto de inflexión en la alianza y el liderazgo internacional de Estados Unidos. Creo que no va a ser un cambio brusco, pero algo de inflexión sí que hay. Es decir, sí que es una subida de tono.
Desde hace tiempo hay reticencias entre Europa y Estados Unidos y Europa, entre Estados Unidos y la OTAN y Estados Unidos, y yo creo que esto es una escalada en ese aumento, no, tampoco una ruptura que va a ser mañana. Y menos aún porque la guerra parece que por ahora se va parando. Ojo, esto es un alto el fuego nada más de 2 semanas, que no tiene por qué cumplirse las 2 semanas siquiera. De hecho, sigue habiendo ataques esta madrugada, esta mañana, todavía después de las 2 de la mañana sigue habiendo ataques con drones y misiles iraníes sobre Emiratos e Israel ha estado atacando objetivos iraníes. También ocurrió en junio del año pasado y aún así el alto el fuego se mantuvo, ¿vale? Pero entonces esto podría ocurrir lo mismo, ¿de acuerdo? Que hubiera determinados aspectos porque algún mando regional aún no se ha enterado o no acepta las órdenes o porque son órdenes de Teherán. Sea como fuere, está habiendo un poco de escalada y yo creo que fundamentalmente los países europeos y de la OTAN, especialmente aquellos que son de ambas cosas, han llegado a una conclusión muy rápida desde casi el primer día, solo que algunos han sido más viscerales como Sánchez, como habéis dicho aquí, para utilizarlo políticamente, como el antitrumpismo y no la guerra, y atacar visceralmente. Los otros países europeos han tomado decisiones a lo largo de los días y semanas prácticamente exactamente iguales o más duras contra Estados Unidos militarmente que España. Es decir, prohibición de vuelos de sobrevolar en el espacio aéreo, prohibición de utilizar las propias bases norteamericanas. ¿Para qué? Para actos que tengan que ver con la actividad militar ofensiva. Actos directos. Hasta Reino Unido, es decir, actos directos o relacionados directamente. Es decir, un avión cisterna que va a llenar los depósitos de un avión en vuelo que está bombardeando, evidentemente también es un acto directo. Estos países están, España incluido, prohibiendo el acceso del espacio aéreo. Y Estados Unidos se pone muy digno, pero básicamente el espacio aéreo es nacional. Y no tenemos ninguna obligación, ningún país, de asistir a un aliado que es aliado para unas cosas. Imaginémonos que ahora Francia intenta, yo qué sé, destruir Portugal y nosotros tenemos que darle acceso al espacio aéreo porque es aliado. Ya sé que es una tontería muy exagerada, pero me refiero, el espacio aéreo español es para uso propio y de los aliados para las misiones, y así está estipulado, para las misiones autorizadas. Con lo mismo que las bases. Cuando Estados Unidos planta una base en un país, hace un tratado. Ese tratado, que se firma y se renueva cada X años dependiendo del país, ese tratado incluye específicamente para qué misiones, para qué vuelos, para qué operaciones se puede utilizar esa base aérea, naval, aeronaval, terrestre, lo que sea. Y si lo utiliza para algo distinto, que sea los intereses españoles, los intereses universales, los intereses de la OTAN, de la Unión Europea, de lo que se haya pactado, ese país puede autorizarlo, es libre de autorizarlo y también de decir no lo autorizo y además en ocasiones, como el caso de Italia, lo tiene que llevar al Parlamento. Luego, estos países lo que han hecho es, en ejercicio de soberanía, poner límites a Estados Unidos. Y Estados Unidos se ha puesto muy digno. ¿Y esto qué va a escalar? Claro que va a escalar porque al final Estados Unidos puede tomar represalias. Tampoco se puede salir de la OTAN sin someterlo al Congreso, y el Congreso difícilmente lo avalaría, pero básicamente Europa lo que está viendo es que cada vez se tiene que buscar las castañas por sí misma. Que depender de un aliado que te exige y te amenaza, so pena de vete a saber qué, que tú le ayudes en una guerra que han empezado ellos, que a todas luces es ilegal e ilegítima, independientemente de que haya quien pueda asumir y entender que tenía que hacerlo según sus parámetros, pero según los nuestros a lo mejor no. Entonces, que te exija ayuda en una guerra es muy complicado de gestionar. Y luego viene diciendo que es que estas bases las construimos para salvar Europa, entramos en la Segunda Guerra Mundial para salvaros. Mentira. Estados Unidos tarda 2 años y 3 meses, 2 años y 3 meses en entrar en la Segunda Guerra Mundial y no entra para ayudar a nadie. Entra porque le han hecho un Pearl Harbor. Sí, claro. Aquí lo tenemos que dejar, Bruno, si te parece. Vamos a seguir en contacto porque estamos ya fuera de tiempo y me tengo que ir a la primera pausa de publicidad. Es un placer, como siempre, contar con tu presencia aquí y, por supuesto, escucharte. Muchas gracias, Alba. Publicidad y volvemos.